Las colinas de Hidden Hills, en California, no son simplemente un lugar de residencia, son una declaración de principios. Son el refugio de una élite que valora la privacidad por encima de la ley, donde los setos de 3 metros de altura y las puertas de hierro forjado no solo sirven para mantener a los intrusos fuera, sino para asegurar que los secretos permanezcan dentro. En este enclave de opulencia desmedida, el silencio es la moneda de cambio más valiosa. Las mansiones se erigen como templos modernos al éxito financiero, construcciones de mármol importado y vigas de caoba que proyectan sombras alargadas sobre jardines manicurados con precisión quirúrgica. Fue en una de estas fortalezas contemporáneas, una propiedad valorada en más de $40 millones, donde el destino de una dinastía respetada colisionaría frontalmente con una realidad tan grotesca que desafiaba la comprensión humana. La casa pertenecía a Arthur Sterling, un magnate de la industria tecnológica retirado, un hombre cuya firma podía mover mercados y cuya reputación era tan inmaculada como los suelos de travertino de su vestíbulo principal. Sterling, un patriarca de la vieja escuela, gobernaba su entorno con una mezcla de benevolencia distante y autoridad absoluta. Para el mundo exterior, su vida era el pináculo del sueño americano. Sin embargo, dentro de los muros de su residencia se gestaba una oscuridad que él, desde su torre de marfil, no había logrado percibir, o tal vez simplemente no había querido mirar con la suficiente atención. Para comprender la magnitud del horror que se descubriría aquella noche de verano, es imperativo entender primero la geografía de la casa. No era un hogar, sino un laberinto de alas conectadas, cuartos de servicio, cocinas industriales y sótanos climatizados. La servidumbre en la mansión Sterling funcionaba como un mecanismo de relojería suizo, invisible, eficiente y silencioso. Los empleados se deslizaban por los pasillos con uniformes almidonados, entrando y saliendo de las habitaciones como espectros cuya única función era asegurar el confort del señor de la casa. Pero entre ellos existía una jerarquía no escrita, y en el escalafón más bajo, oculta a la vista de las visitas y marginada incluso por sus propios compañeros, había una figura que no encajaba en el cuadro de perfección doméstica. El catalizador de esta historia, el elemento disruptivo que haría saltar por los aires la fachada de normalidad, no fue un detective privado ni un rival corporativo, sino una niña de 7 años. Emily, la nieta de Arthur, había llegado a la mansión para pasar las vacaciones de verano mientras sus padres finalizaban un complicado proceso de divorcio en Nueva York. Emily poseía esa cualidad peligrosa y hermosa que solo tienen los niños, una curiosidad sin filtros y una incapacidad total para comprender las normas sociales que dictan que uno debe ignorar lo incómodo. Para ella, la mansión no era un símbolo de estatus, sino un castillo inmenso lleno de puertas cerradas que pedían a gritos ser abiertas. Durante las primeras semanas de su estancia, la vida transcurrió con la languidez propia de los veranos en la alta sociedad. Clases de equitación por la mañana, tardes en la piscina infinita con vistas al valle, y cenas formales donde el abuelo Arthur intentaba conectar con una generación que le resultaba alienígena. Sin embargo, Emily, aburrida de la soledad de su torre de oro, comenzó a explorar los rincones de la casa que no aparecían en las revistas de arquitectura. Mientras el abuelo atendía llamadas de negocios en su despacho insonorizado, la niña vagaba por el ala de servicio, un lugar que, teóricamente, estaba fuera de los límites para los miembros de la familia. Fue en una de estas expediciones donde Emily notó por primera vez la discrepancia. Había una mujer que no vestía como los demás. No llevaba el uniforme gris y negro impecable del resto del personal. Sus ropas eran tallas demasiado grandes, descoloridas, telas que colgaban de un cuerpo frágil y huesudo. Esta mujer, a quien llamaremos la sombra por el momento, no caminaba por los pasillos principales, se escabullía por los corredores traseros, siempre con la cabeza gacha, cargando cubos de agua sucia o fregonas que parecían pesar más que ella misma. Lo que llamó la atención de la niña no fue la pobreza de la mujer.
un concepto que a sus 7 años apenas podía comprender, sino el miedo. Un terror primitivo y visceral emanaba de esa figura. Cada vez que se escuchaban pasos fuertes, quizás del ama de llaves principal, una mujer de carácter férreo llamada Elena, o del propio Arthur, la mujer se encogía, haciéndose ovillo contra la pared, como si intentara desaparecer físicamente, fundirse con el yeso para evitar un golpe invisible. Emily, con la inocencia de quien nunca ha conocido la verdadera maldad, intentó acercarse en 2 ocasiones. La primera vez, la mujer soltó el cesto de ropa que llevaba y huyó cojeando hacia el sótano sin pronunciar palabra. La segunda vez, la niña logró verle el rostro. Lo que vio no fueron solo ojos hundidos por la desnutrición y la falta de sueño, sino marcas, moretones en distintas etapas de curación que pintaban un mapa de violencia sobre su piel pálida. Había un corte reciente sobre la ceja y una extraña marca circular en el antebrazo que parecía una quemadura. En ese vasto palacio de habitaciones vacías, nadie hablaba de ella. Era como si no existiera. Cuando Emily preguntó a una de las cocineras quién era la señora triste, la respuesta fue tajante y fría. «No molestes a esa gente, niña. Vete a jugar al jardín». El silencio era una conspiración. Todos sabían, pero nadie decía nada. La estructura de poder en la casa Sterling era vertical y brutal. El abuelo estaba en la cima, ajeno a los detalles operativos, y debajo de él una red de encargados que gestionaban el hogar con mano de hierro. ¿Hasta qué punto Arthur Sterling ignoraba lo que ocurría bajo su propio techo? Esa es la pregunta que atormentaría a los investigadores y al público en los años venideros. ¿Es la ignorancia una defensa válida cuando la atrocidad duerme en el cuarto de al lado? La tarde que cambiaría todo comenzó con una tormenta inusual para el sur de California. El cielo se tiñó de un gris plomizo y la electricidad en el aire presagiaba un evento cataclísmico. La mansión, con sus ventanales de doble altura, parecía vibrar bajo el asedio de los truenos. Emily, asustada por el ruido, buscó refugio no en su habitación, sino en la planta baja, buscando a su abuelo. Pero Arthur estaba en una videoconferencia urgente. La niña, rechazada inadvertidamente, continuó su deambular hasta llegar a una puerta de madera pesada al final del pasillo de servicio que conducía al nivel inferior, un área designada para almacenamiento y maquinaria de la piscina. Normalmente, esa puerta estaba cerrada con llave. Un candado robusto solía impedir el paso. Pero aquella tarde, quizás por un descuido de los captores o tal vez por la intervención del destino, el candado colgaba abierto del cerrojo. La puerta estaba entreabierta apenas unos centímetros, dejando escapar un olor rancio, una mezcla de humedad, moho y algo más orgánico y desagradable, similar al olor de un animal enjaulado que no ha sido limpiado en días. La curiosidad venció al miedo. Emily empujó la puerta. Los goznes, bien engrasados para no hacer ruido, cedieron suavemente. Lo que sus ojos captaron en la penumbra de ese cuarto sin ventanas no tenía cabida en su vocabulario infantil, pero se grabaría en su psique con la fuerza de un trauma indeleble. No había muebles. No había alfombras persas ni lámparas de araña. El suelo era de cemento desnudo y frío. En una esquina, un colchón de espuma, amarillento y desgarrado, servía de cama. Había un cubo de plástico en la esquina opuesta. Y allí, ovillada en posición fetal, estaba la mujer. Pero lo que detuvo el corazón de la niña no fue la miseria del entorno, sino el metal. Un grillete de acero rodeaba el tobillo de la mujer. La piel alrededor del metal estaba en carne viva, supurando, indicando que el encierro no era algo reciente, sino una tortura prolongada. Del grillete partía una cadena gruesa, oxidada en algunos eslabones, que estaba anclada a una tubería de desagüe principal que corría a lo largo de la pared. La longitud de la cadena era cruelmente calculada, lo suficiente para llegar al colchón y al cubo, pero no lo suficiente para alcanzar la puerta. La mujer alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Emily. No hubo súplica, ni gritos de auxilio. Solo una resignación absoluta,
la mirada de un ser humano que ha sido despojado de toda esperanza y que espera el siguiente golpe. La niña, paralizada por el horror de una escena que parecía sacada de un cuento de pesadillas, retrocedió lentamente. La mujer hizo un gesto sutil con la mano, un movimiento tembloroso que parecía decir «vete» o «huye», protegiendo a la niña de la visión de su propia degradación. Emily cerró la puerta con suavidad, como si temiera despertar a un monstruo. Su mente infantil trataba de procesar la lógica de lo que acababa de ver. En su mundo, los perros llevaban correas, no las personas. En su mundo, las habitaciones tenían camas y ventanas, no cadenas y cemento. El contraste entre la suavidad de sus sábanas de hilo egipcio y ese colchón putrefacto creó una disonancia cognitiva que requería una explicación inmediata. La cena se sirvió a las 8 en punto. El comedor principal de la mansión Sterling era un espectáculo de intimidación estética. Una mesa de caoba para 12 comensales iluminada por un candelabro de cristal de Baccarat. Arthur presidía la cabecera, vestido impecablemente, revisando las noticias en su tableta mientras comía. El sonido de los cubiertos de plata chocando contra la porcelana era el único ruido en la vasta estancia. El personal de servicio, con guantes blancos, servía el vino y retiraba los platos con una eficiencia espectral. Emily estaba sentada a la derecha de su abuelo. No había tocado su comida. Sus pies colgaban de la silla, balanceándose nerviosamente. Miraba a su abuelo, ese hombre poderoso a quien todos temían y respetaban. Él era la autoridad suprema. Él debía tener la respuesta. Él debía saber por qué. La lógica de un niño es implacable. Si es la casa del abuelo, el abuelo decide las reglas. Por lo tanto, el abuelo debía saber sobre la mujer encadenada. Arthur notó la inmovilidad de su nieta. Dejó la tableta a un lado y la miró con una sonrisa ensayada, intentando ser el abuelo cariñoso. «¿No tienes hambre, princesa? El chef ha preparado tu pasta favorita», dijo con voz grave y calmada. Emily apretó las manos sobre su regazo. El salón parecía haberse vuelto más frío. Los sirvientes, parados contra la pared como estatuas, parecían observar con más atención de lo habitual. «Abuelo», comenzó ella, su voz apenas un susurro que rebotó en las paredes altas. «Dime, Emily». La niña tomó aire. La imagen del tobillo sangrante y la cadena oxidada brillaba en su mente, superponiéndose a la elegancia de la mesa. «La señora que vive abajo», dijo ella, ganando un poco de fuerza, «la que duerme en el cuarto oscuro». Arthur frunció el ceño ligeramente, confundido. Pensó que se refería a alguna empleada que había sido grosera o quizás a un juego de la imaginación infantil. «¿Qué señora, Emily? Aquí todos tienen sus habitaciones en el ala este. Nadie duerme en cuartos oscuros». «Sí, abuelo, la vi», insistió ella, y su voz adquirió un tono de urgencia y confusión genuina. «La vi en el cuarto del sótano, donde guardan las cosas de la piscina». El silencio en la habitación cambió de textura. Dejó de ser un silencio de etiqueta para convertirse en un silencio de tensión. El mayordomo principal, un hombre que llevaba 20 años con la familia, se tensó imperceptiblemente en la esquina. Arturo dejó su copa de vino sobre la mesa lentamente. «Emily, no sé de qué estás hablando. No hay nadie en el sótano. Eso es solo para máquinas». La niña, frustrada porque el adulto no entendía la gravedad de su pregunta, soltó la frase que detonaría la bomba nuclear en el centro de aquella familia. La pregunta fue formulada con una inocencia letal, desprovista de malicia pero cargada de una verdad insoportable. «Entonces, ¿por qué la empleada duerme en el piso con cadenas?», preguntó Emily, mirándolo directamente a los ojos. «¿Es porque se portó mal? ¿Por eso tiene sangre en las piernas?». El tiempo pareció detenerse. La palabra cadenas quedó flotando en el aire viciado del comedor. Arthur Sterling, un hombre que había negociado fusiones hostiles y enfrentado crisis bursátiles sin pestañear, sintió un frío glacial recorrerle la espalda.
Miró a su nieta, buscando algún indicio de broma, pero solo encontró la claridad cristalina de la verdad. Luego levantó la vista y miró a su personal. Vio el intercambio de miradas. Vio el terror instantáneo en los ojos del mayordomo. Vio cómo la criada que servía el agua dejaba caer la jarra, el cristal estallando contra el suelo y derramando el líquido como una premonición. Ese estallido rompió el hechizo. Arthur no hizo más preguntas a la niña. No necesitaba hacerlo. La reacción de su entorno había confirmado lo impensable. Se levantó de la mesa con una violencia que hizo volcar su silla. Su rostro, habitualmente sonrosado y tranquilo, estaba pálido como la cera. «Llévense a la niña a su habitación». «Ahora», ordenó, pero no a su personal habitual, sino a la niñera personal de Emily que acababa de entrar al escuchar el ruido. «Pero, señor», intentó intervenir el mayordomo, dando un paso adelante con las manos levantadas en un gesto apaciguador que ocultaba una amenaza latente. «He dicho ahora», rugió Arthur con una voz que hizo temblar las copas restantes. Mientras la niñera sacaba a una confundida Emily del comedor, Arthur se quedó solo frente a sus empleados de confianza, hombres y mujeres que había pagado generosamente durante años, personas a las que había confiado las llaves de su santuario. Y en ese instante se dio cuenta de que era un extraño en su propia casa. Se dio cuenta de que la opulencia que lo rodeaba no era más que una jaula dorada construida sobre un cimiento de sufrimiento humano. Arthur no bajó al sótano. Sabía que si bajaba y veía lo que su nieta había descrito, podría cometer un acto del que no habría retorno. En su lugar, caminó hacia su despacho y cerró la puerta con llave y pasador. Sus manos temblaban mientras buscaba el teléfono satelital de emergencia que guardaba en la caja fuerte, un dispositivo seguro, lejos de las líneas fijas de la casa que ahora sospechaba podían estar intervenidas o vigiladas por su propio personal. Marcó un número que no había utilizado en años. No llamó a la policía local. En una comunidad tan cerrada como Hidden Hills, la policía local podía ser lenta, o peor aún, discreta a favor de los poderosos. Arthur sabía que esto trascendía un crimen común. Esto era esclavitud. Esto era tortura. Cuando la voz al otro lado de la línea contestó, Arthur Sterling, el millonario intocable, sonó como un hombre roto. «Soy Arthur Sterling. Estoy en mi residencia de Hidden Hills. Necesito al FBI. Ahora. Creo que hay una mujer secuestrada en mi sótano. Y creo que las personas que trabajan para mí son los carceleros». Colgó el teléfono y sacó una pistola de su escritorio. Se sentó frente a la puerta, esperando. La noche acababa de empezar, y la tormenta exterior no era nada comparada con la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de las paredes de la mansión Sterling. La pregunta de una niña había rasgado el velo, y lo que había detrás era un abismo. Esta es la historia de cómo la inocencia desenmascaró a la bestia. Pero para entender cómo llegamos a esa cena, cómo una mujer termina encadenada en el sótano de una de las familias más ricas del país sin que nadie lo sepa, debemos retroceder. Debemos examinar las grietas en la fachada perfecta. Porque en el mundo de los ultrarricos, el crimen no ocurre en callejones oscuros, ocurre bajo la luz de candelabros de cristal, justificado por el silencio de quienes tienen mucho que perder. La llegada del FBI esa noche fue solo el comienzo de la disección de un monstruo. Lo que encontraron abajo, en la oscuridad, haría vomitar a agentes veteranos. Pero la verdadera pregunta, la que perseguiría a Arthur y a la sociedad entera, no era solo quién lo hizo, sino cómo un sistema entero de servidumbre, lealtad y dinero permitió que sucediera a plena vista. La mansión estaba en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente. Era el silencio de la anticipación. Abajo, en el sótano, la mujer escuchó los gritos amortiguados del piso de arriba. Apretó la cadena contra su pecho. Algo había cambiado. Por primera vez en meses, la rutina se había roto.
y en la oscuridad, una pequeña chispa de algo parecido a la esperanza, o quizás al terror del desenlace, comenzó a arder. La lluvia golpeaba los ventanales blindados de la mansión Sterling con una cadencia rítmica, casi hipnótica, un sonido que en cualquier otra circunstancia habría invitado a la calma y al recogimiento junto a la chimenea. Sin embargo, aquella noche el agua que caía sobre Hidden Hills no limpiaba nada, simplemente sellaba el ambiente, convirtiendo la propiedad en una isla desconectada del resto de la civilización. Dentro de la casa, la atmósfera se había densificado. El aire acondicionado central zumbaba con un murmullo bajo y constante, un ruido blanco diseñado para ocultar las imperfecciones del silencio, pero incapaz de ahogar el eco de los pasos sobre el mármol. Emily, tras cerrar la puerta de aquel cuarto de los horrores en el sótano, había subido las escaleras mecánicamente. A sus 7 años, su cerebro luchaba por categorizar lo que sus retinas acababan de absorber. La imagen de la mujer, reducida a la condición de bestia, con la piel macerada por el metal y la suciedad, no encajaba en ninguno de los archivos mentales de la niña. No era una película de miedo, porque el olor era real. No era una pesadilla, porque el frío del pomo de la puerta aún permanecía en su mano. Era una realidad obscena que había invadido su santuario de verano. Al llegar al pasillo principal, se encontró con Elena, la ama de llaves, una mujer de rostro severo y uniforme impecable. Elena la observó con una mirada inquisitiva, notando la palidez de la niña, pero no dijo nada. Simplemente asintió, indicando que era hora de prepararse para la cena. Ese gesto, esa normalidad burocrática ante el abismo, fue quizás lo que terminó de cristalizar el trauma en la mente de Emily. El comedor principal estaba preparado con la precisión de un quirófano. La mesa de caoba maciza, lo suficientemente larga como para sentar a un consejo de administración completo, estaba dispuesta solo para 2, el abuelo en la cabecera y la nieta a su derecha. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz de las lámparas de araña, reflejando destellos distorsionados de la habitación. Arthur Sterling ya estaba sentado, revisando documentos en su tableta, ajeno a que el mundo, tal como él lo conocía, estaba a punto de extinguirse. Para Arthur, esa cena era un trámite más en su agenda, un momento para ejercer de patriarca benevolente antes de volver a sus preocupaciones financieras. La cena comenzó en silencio. Los camareros, 2 hombres jóvenes que Arthur había contratado hacía 6 meses bajo la recomendación de su jefe de seguridad, servían los platos con movimientos sincronizados. Un velouté de espárragos, seguido de un solomillo Wellington. La exquisitez del menú contrastaba de manera grotesca con la imagen que Emily tenía grabada a fuego en su memoria, un cubo de plástico y un trozo de pan rancio en el suelo de cemento. La niña miraba su plato, incapaz de levantar el tenedor. El olor a carne asada, que normalmente le habría abierto el apetito, ahora le provocaba náuseas. Le recordaba, por una asociación macabra, al olor metálico y orgánico del sótano. Arthur, notando la inactividad de su nieta, apartó la vista de la pantalla. Sus ojos, acostumbrados a leer balances y detectar debilidades en sus oponentes comerciales, se suavizaron al posarse en la niña. Vio algo en su postura, una rigidez antinatural, los hombros tensos y la mirada fija en el mantel de lino blanco. «Emily, querida», dijo con su voz de barítono, resonando en la vasta estancia vacía. «¿No te gusta la cena? Puedo pedir que te preparen otra cosa, un sándwich de queso quizás». La niña no respondió de inmediato. Sus manos pequeñas agarraban la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Levantó la vista lentamente. En sus ojos no había lágrimas, sino una confusión profunda y oscura, la mirada de quien ha visto el final de la inocencia. Miró a los camareros que permanecían de pie junto al aparador, inmóviles como estatuas de cera. Luego miró a su abuelo. «Abuelo». Su voz era un hilo fino, apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia. «¿Tú sabes quién vive abajo?» Arthur frunció el ceño,
una expresión de perplejidad cruzando su rostro. ¿Abajo?, repitió, dejando la copa de vino sobre la mesa. Emily, ya te lo dije, abajo solo están las calderas y el equipo de la piscina. No vive nadie allí. Sí vive alguien, insistió ella, y esta vez su voz ganó un tono de certeza aterradora. La señora del pelo sucio, la que no tiene zapatos. El silencio en el comedor se volvió repentinamente pesado, casi físico. Uno de los camareros, el más alto, desvió la mirada hacia su compañero. Fue un movimiento sutil, una fracción de segundo, pero en el lenguaje no verbal de la complicidad fue un grito. Arthur, sin embargo, todavía no había comprendido la magnitud del horror. Su mente racional buscaba explicaciones lógicas, una intrusa, una vagabunda que se había colado o la imaginación desbordada de una niña solitaria. Emily, es imposible que haya alguien allí. La seguridad de esta casa es impenetrable. Probablemente viste una sombra o algún equipo viejo. Mañana le diré a Elena que te lo muestre para que no tengas miedo. Fue entonces cuando Emily soltó la frase que actuaría como el detonante de una demolición controlada de la vida de Arthur Sterling. No lo dijo con malicia ni con intención de acusar. Lo dijo con la pura necesidad de entender la lógica de un mundo que se había vuelto loco. Si no vive nadie allí, dijo, clavando sus ojos azules en los de su abuelo, entonces, ¿por qué la empleada duerme en el piso con cadenas? La palabra cadenas aterrizó en el centro de la mesa como una granada sin anilla. El tiempo pareció detenerse, el zumbido del aire acondicionado desapareció de la percepción auditiva de Arthur. Solo escuchaba el latido de su propio corazón, acelerándose violentamente. La imagen que su nieta acababa de evocar era tan específica, tan detallada en su horror, que no podía ser una invención. Duerme en el piso. Cadenas. La mente de Arthur, entrenada para el análisis rápido de crisis, procesó la información a la velocidad de la luz. Miró a Emily y vio la verdad en su rostro. Vio el trauma. Y luego hizo lo que cualquier depredador corporativo haría al sentirse amenazado. Evaluó el entorno. Levantó la vista lentamente hacia los camareros. Ya no los veía como empleados invisibles, los veía por primera vez. Vio la tensión en sus mandíbulas. Vio cómo la mano del camarero más bajo se movía imperceptiblemente hacia el bolsillo de su chaleco. Y, lo más aterrador de todo, vio en sus ojos no sorpresa, sino cálculo. No estaban escandalizados por la pregunta de la niña, estaban evaluando cómo contener el daño. En ese instante, la realidad de Arthur se fracturó. La mansión no era su hogar. Era una prisión, y él no era el alcaide, era el huésped ignorante que financiaba la operación. La comprensión le golpeó con la fuerza de un impacto físico. Todo ocurría bajo sus pies. Mientras él bebía vinos de $1000 y discutía sobre el mercado de valores, en los cimientos de su propia casa, alguien estaba siendo sometido a una brutalidad medieval. Y su personal, la gente a la que pagaba, a la que confiaba su seguridad y la de su nieta, eran los verdugos. El sonido de cristal rompiéndose hizo que todos saltaran. Arthur había apretado el tallo de su copa de vino con tanta fuerza que éste había estallado, enviando fragmentos de vidrio y vino tinto sobre el mantel inmaculado, una mancha que se extendía como sangre fresca. ¡Largo!, bramó Kung Fu, poniéndose de pie de un salto, volcando su silla hacia atrás. Los camareros dieron un paso adelante, rompiendo el protocolo. «Señor Sterling, por favor, cálmese. La niña está imaginando», empezó a decir el más alto, con un tono que intentaba ser tranquilizador, pero que destilaba amenaza. «He dicho que largo», rugió Arthur, y su mano derecha buscó instintivamente un cuchillo de carne de la mesa. Lo empuñó con los nudillos blancos. «Salgan de este comedor ahora mismo, o juro por Dios que los mato aquí mismo». La violencia repentina del anciano, un hombre que jamás había levantado la voz en presencia del servicio, los tomó por sorpresa. Intercambiaron una mirada rápida,
una evaluación táctica y decidieron retirarse. No por miedo, sino para reagruparse. Asintieron lentamente y retrocedieron hacia la cocina, sus figuras desapareciendo tras las puertas batientes, dejando tras de sí una estela de peligro inminente. Arthur no perdió un segundo, se volvió hacia Emily, que estaba temblando en su silla, con los ojos muy abiertos. «Escúchame, Emily», dijo, rodeando la mesa y agachándose frente a ella. Su voz temblaba, pero era firme. «Vamos a jugar a un juego muy silencioso. Necesito que vayas a mi despacho conmigo. Ahora, no hagas ruido». Tomó a la niña de la mano y la sacó del comedor, no hacia las escaleras principales, sino hacia el pasillo lateral que llevaba a su ala privada. Caminaba rápido, casi arrastrando a la pequeña, sus ojos escaneando cada sombra, cada esquina. La casa, antes un símbolo de su éxito, se había transformado en un laberinto hostil. Cada puerta cerrada podía ocultar a un cómplice. Cada corredor podía ser una emboscada. Llegaron al despacho principal, una habitación revestida de roble con una puerta de seguridad reforzada. Arthur empujó a Emily dentro y cerró la puerta, girando los 3 cerrojos de acero y activando el bloqueo electrónico. Solo entonces, apoyando la espalda contra la madera sólida, se permitió exhalar. Pero el aire que salió de sus pulmones era frío. «Quédate ahí, en el sofá, no te muevas», ordenó a la niña. Arthur se dirigió a su escritorio. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras apartaba papeles y abrecartas. Levantó un cuadro falso en la estantería tras el escritorio, revelando una caja fuerte oculta. Sus dedos, torpes por la adrenalina, fallaron la combinación 2 veces. «Calma, Arthur, piensa». Respiró hondo y marcó el código correctamente. El mecanismo hizo un clic satisfactorio. Del interior extrajo 2 objetos. Primero, una pistola semiautomática Sig Sauer que no había disparado en 15 años. Comprobó el cargador con movimientos secos y metálicos. Estaba lleno. Segundo, un teléfono satelital Iridium. Sabía que no podía confiar en la línea fija de la casa. Si su personal tenía el control que él sospechaba, los teléfonos estarían intervenidos o cortados. Y la señal celular en las colinas de Hidden Hills era notoriamente irregular durante las tormentas. Encendió el teléfono satelital y esperó a que la pequeña antena buscara señal a través de la ventana. Los segundos se estiraban como horas. Emily lo miraba desde el sofá, abrazando un cojín, sus ojos siguiendo cada movimiento de su abuelo armado. «¿Están los monstruos afuera, abuelo?», preguntó ella con un susurro. Arthur la miró, y una lágrima solitaria, cargada de culpa y rabia, rodó por su mejilla. «Sí, cariño, los monstruos están afuera, pero no van a entrar». El teléfono pitó, indicando conexión. Arthur no marcó el 911. La policía local de Los Ángeles tenía jurisdicción, sí, pero Arthur sabía cómo funcionaban las cosas. Podía haber filtraciones, podía haber demoras burocráticas. Y lo que su nieta había descrito, cadenas, esclavitud, era un crimen federal. Necesitaba fuerza contundente, necesitaba al FBI. Marcó un número directo, un contacto que conservaba de sus días en la Junta de Ciberseguridad Nacional. La voz al otro lado contestó al segundo tono. «Agente Miller». «Miller, soy Arthur Sterling». Su voz sonó ronca, irreconocible para sí mismo. «No cuelgues, esto no es una llamada social». «Señor Sterling, son las 9 de la noche». «¿Ocurre algo?» «Escúchame con mucha atención», dijo Arthur, mirando fijamente la puerta cerrada de su despacho, esperando ver el pomo girar en cualquier momento. «Estoy en mi residencia de Hidden Hills. Estoy armado y encerrado en mi despacho con mi nieta de 7 años. Hay una situación de secuestro en curso en mi propiedad». Hubo una pausa al otro lado de la línea, el sonido de un teclado siendo golpeado furiosamente. «¿Secuestro? ¿Alguien ha entrado en la casa? ¿Están pidiendo rescate?» «No, maldita sea, no lo entiendes.
interrumpió Arthur, con la voz quebrada por la monstruosidad de su propia confesión. Están dentro, son mis empleados, mi personal, mi nieta. Mi nieta bajó al sótano. Encontró a una mujer. Está encadenada a una tubería, Miller. Tiene cadenas en los tobillos. Está durmiendo en sus propios excrementos. Han estado usándola bajo mis propias narices. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto durante un segundo, antes de que el tono del agente Miller cambiara completamente. Dejando la cortesía, entró en modo operativo. Señor Sterling, ¿está usted seguro de lo que dice? Vi la cara de mis empleados cuando ella lo mencionó, gritó Arthur, perdiendo la compostura. Vi el miedo y la culpa. Intentaron acercarse. Necesito un equipo táctico ahora mismo. Si se dan cuenta de que estoy llamando, intentarán moverla o matarla para eliminar la evidencia. Tienen que venir ya. De acuerdo, Arthur. Escúcheme, mantenga la línea abierta si es posible. Estoy movilizando al equipo de rescate de rehenes de la oficina de campo de Los Ángeles. Están a 20 minutos en helicóptero, 30 por carretera con esta tormenta. No salga de esa habitación. No abra la puerta a nadie que no se identifique con el código que le voy a dar ahora. Arthur anotó el código en un papel con mano temblorosa. Miller, susurró Arthur, mirando a Emily, si entran antes que ustedes, no nos dejarán vivos. Saben que lo sabemos. Nadie va a morir esta noche, Arthur. Resista, ya vamos. Arthur colgó el teléfono, pero no lo soltó. Se sentó en el suelo, con la espalda contra el pesado escritorio de roble, apuntando con la pistola directamente a la puerta. El sonido de la lluvia seguía golpeando los cristales, pero ahora, entre el ruido del agua, Arthur podía escuchar otros sonidos provenientes del interior de la casa. Pasos rápidos, voces susurradas en el pasillo, el sonido de muebles siendo arrastrados. La maquinaria del encubrimiento se había puesto en marcha. Abajo, en la cocina y en el sótano, los captores sabían que el reloj de arena se había roto. Arthur imaginó lo que estarían haciendo. ¿Intentarían liberar a la mujer y sacarla de la propiedad? ¿O decidirían que un cadáver es más fácil de esconder que una persona viva? La angustia le oprimía el pecho como una prensa hidráulica. Se sentía responsable. Cada dólar que había pagado a ese personal, cada día que había pasado en su oficina ignorando las señales, cada momento de ceguera voluntaria, había contribuido al infierno de esa mujer encadenada. Emily se bajó del sofá y se sentó junto a él en el suelo, abrazándose a su brazo. ¿Por qué la gente es mala, abuelo?, preguntó, con esa lógica infantil que desarma cualquier defensa filosófica. Arthur pasó un brazo alrededor de ella, apretándola contra su costado, sin dejar de apuntar el arma a la puerta. No lo sé, princesa, no lo sé, pero te prometo que esta noche se va a terminar. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. Arthur Sterling, el hombre que había construido imperios tecnológicos, se encontraba reducido a su forma más primitiva, un hombre en una cueva protegiendo a su cría, esperando a que llegara la caballería o la muerte. Fuera, en el camino de entrada, las cámaras de seguridad, que Arthur podía ver en un monitor secundario de su escritorio, mostraban movimiento. Unas luces se encendieron cerca del garaje de servicio. Una furgoneta blanca, que solía usarse para el transporte de catering, se puso en marcha. Los faros cortaron la oscuridad de la tormenta. Estaban intentando moverla. Arthur sintió una oleada de pánico. Si la sacaban de la propiedad, si la hacían desaparecer en la inmensidad de la noche, nunca la encontrarían. Sería su palabra contra la de ellos, y sin el cuerpo del delito, la duda siempre persistiría. «¡Malditos sean!», masculló entre dientes. Pero entonces, en la pantalla granulada del monitor, vio algo más. Luces azules y rojas, distantes pero acercándose rápido, parpadeando a través de la cortina de lluvia al final de la larga avenida privada. No era un solo coche, era un convoy. Furgonetas negras blindadas, sin marcas, rompiendo las puertas de hierro forjado de la entrada principal como si fueran de papel.
El FBI no había esperado, y la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de la mansión Sterling haría que la lluvia exterior pareciera una llovizna de primavera. La caballería había llegado, pero para Arthur, la verdadera pesadilla, la de enfrentar lo que había permitido que sucediera en su propio sótano, apenas comenzaba. La puerta del despacho vibró. Alguien al otro lado estaba intentando abrirla. Arthur quitó el seguro de la pistola. «Atrás, Emily», dijo, con voz de acero, «tápate los oídos». La noche larga de Hidden Hills estaba a punto de volverse ensordecedora. El pomo de la puerta del despacho de Arthur Sterling giró lentamente, un movimiento metálico y deliberado que resonó como un disparo en el silencio cargado de electricidad estática de la habitación. Arturo, sentado en el suelo con la espalda pegada a la madera noble del escritorio, apretó el agarre de la Sig Sauer hasta que los tendones de su mano parecieron a punto de estallar. A su lado, Emily se tapaba los oídos con fuerza, siguiendo las instrucciones de su abuelo, sus ojos azules desorbitados fijos en la puerta blindada. Alguien estaba al otro lado. Alguien que no había sido invitado. La respiración de Arthur se volvió superficial. Cada inhalación un acto de voluntad contra el pánico que amenazaba con paralizar sus extremidades. Del otro lado de la puerta se escuchó una voz, amortiguada por el grosor de la madera de roble, pero inconfundiblemente tensa. Era la voz de Elena, el ama de llaves, la mujer que llevaba una década planchando sus camisas y organizando sus cenas benéficas. «Señor Sterling», dijo ella, con un tono que oscilaba entre la súplica fingida y una frialdad calculadora. «Por favor, abra la puerta. Hay un malentendido. Los chicos solo quieren hablar. La niña está confundida». «No haga esto más difícil». Arthur no respondió. Sabía que cualquier palabra sería una debilidad. Sabía que los chicos a los que se refería eran los mismos hombres que había visto evaluar la mejor manera de neutralizarlo en el comedor minutos antes. Elena volvió a intentar girar el pomo, esta vez con más violencia, sacudiendo la puerta en su marco. El sonido del metal chocando contra el metal llenó el aire. Luego se escuchó un golpe seco, pesado, como si alguien hubiera embestido la puerta con el hombro. Los cerrojos de acero resistieron, pero la madera crujió en protesta. «Sabemos que llamó a alguien, viejo estúpido», bramó una voz masculina, perdiendo toda pretensión de servidumbre. Era el camarero alto, el que había servido el vino. «Abra la maldita puerta antes de que la tiremos abajo y le prendamos fuego a todo esto». La amenaza colgó en el aire, densa y tóxica. Pero antes de que pudieran golpear de nuevo, el mundo exterior intervino con la fuerza de un martillo divino. El sonido comenzó como un zumbido grave que hizo vibrar los cristales de las ventanas, superando el repiqueteo incesante de la tormenta. En cuestión de segundos, el zumbido se transformó en el rugido inconfundible de rotores cortando el aire húmedo de la noche. Un haz de luz blanca, cegadora y potente, descendió del cielo, barriendo los jardines empapados, iluminando las estatuas de mármol y los setos perfectamente podados con una claridad clínica y acusadora. Era el foco de un helicóptero táctico, posicionado directamente sobre la mansión Sterling. Simultáneamente, el estruendo de metal retorciéndose llegó desde la entrada principal de la propiedad, a medio kilómetro de distancia. A través de los monitores de seguridad que aún parpadeaban en el escritorio, Arthur observó cómo una columna de vehículos blindados negros, sin matrículas visibles, pero con luces estroboscópicas azules y rojas destellando furiosamente, embestía las puertas de hierro forjado. Las rejas, diseñadas para mantener fuera a los curiosos y a los ladrones comunes, cedieron como alambre de mantequilla ante la embestida de los Bearcats del FBI. La caballería no estaba llamando a la puerta, la estaba derribando. Dentro del pasillo, al otro lado de la puerta del despacho, se desató el caos. Los golpes cesaron abruptamente.
Arthur escuchó el sonido de pasos corriendo, gritos de pánico y confusión entre los empleados que, segundos antes, se creían los dueños de la situación. ¡Están aquí! ¡Están aquí!, gritó Elena, su voz quebrándose en un chillido histérico. ¡Deshazte de las llaves! ¡Salgamos por la cocina! Pero no había salida. La operación federal había sido diseñada para un cierre hermético. Agentes del equipo de rescate de rehenes, HRT, vestidos con equipamiento táctico completo, cascos balísticos y rifles de asalto, descendían por las cuerdas del helicóptero hacia el jardín trasero, cortando cualquier ruta de escape hacia el bosque circundante. Al mismo tiempo, los equipos de asalto terrestre desplegaban arietes en la puerta principal de roble macizo. FBI, orden de registro federal. La voz amplificada por un megáfono resonó en el vestíbulo principal, tan potente que pareció sacudir los cimientos de la casa. ¡Tiren las armas y al suelo! ¡Ahora! El sonido de la puerta principal siendo destrozada por un ariete hidráulico fue el sonido definitivo del cambio de régimen en la casa Sterling. Lo que siguió fue una cacofonía de precisión militar. El estallido de granadas aturdidoras, destellos de luz blanca seguidos de un estruendo que desorientaba los sentidos, y el grito coordinado de docenas de operadores inundando el vestíbulo de mármol. Las botas tácticas golpeaban el suelo con un ritmo pesado y urgente. Arturo abrazó a Emily, cubriendo su cabeza con su propio cuerpo mientras el infierno se desataba fuera de su refugio. Escuchó gritos de resistencia, seguidos por el sonido inconfundible de cuerpos siendo placados contra el suelo y el clic metálico de las esposas cerrándose. «No sé nada, solo trabajo aquí», gritaba uno de los hombres, probablemente el jardinero, antes de ser silenciado por una orden tajante de mantener silencio. Minutos después, que parecieron horas en la mente fracturada de Arthur, hubo un golpe en la puerta de su despacho. No fue un golpe frenético como el de Elena, sino 3 golpes secos, autoritarios y controlados. «Señor Sterling», gritó una voz firme, «soy el agente especial Miller, FBI. La casa está asegurada. Necesito que deje el arma en el escritorio y abra la puerta lentamente con las manos en alto». Arthur miró a su nieta. La niña temblaba, pero estaba ilesa. «Todo va a estar bien ahora», susurró, aunque él mismo no se lo creía del todo. Se levantó con dificultad, sus rodillas crujiendo por la tensión y la edad. Dejó la Sig Sauer sobre la superficie de cuero del escritorio, lejos de su alcance. Con movimientos lentos, desactivó los cerrojos. Al abrir la puerta, fue recibido por un muro de luz de linternas tácticas y cañones de rifles apuntando a su pecho. «¡Manos!». «¡Déjeme ver sus manos!», ordenaron varias voces al unísono. Arthur levantó las manos. «No disparen», dijo con voz ronca. «La niña está en el sofá». 2 agentes entraron barriendo la habitación con sus armas, verificando cada rincón en cuestión de segundos. Uno de ellos se acercó a Emily, bajando su arma y levantando la visera de su casco para mostrar un rostro humano, intentando no asustarla más de lo que ya estaba. Miller, un hombre de unos 50 años con impermeable sobre su chaleco antibalas, entró en la habitación y miró a Arthur. «¿Está usted herido, señor Sterling?». «No», respondió Arthur, bajando las manos lentamente cuando los agentes bajaron sus armas. «Pero ellos, mi personal, están bajo custodia. Tenemos a 5 sujetos asegurados en el vestíbulo», informó Miller con eficiencia profesional. «Pero necesitamos verificar la información principal. Su nieta mencionó un sótano, mencionó a una víctima». Arturo asintió, sintiendo una oleada de náuseas. «La puerta está en la despensa, detrás de los estantes de vino. Emily sabe dónde es». El agente Miller se giró hacia la niña. «Hola, Emily, soy amigo de tu abuelo. ¿Puedes decirnos dónde viste a la señora? No tienes que ir allí, solo dinos dónde está la puerta». La niña señaló hacia el pasillo que llevaba a la cocina. «Detrás de las botellas», dijo con un hilo de voz, «donde huele mal». Miller hizo una señal a su equipo. «Equipo Alfa, conmigo.
Señor Sterling, quédese aquí con el agente Reynolds, no salga de esta habitación. Lo que sucedió a continuación fue una procesión hacia el abismo. El equipo táctico se movió hacia la cocina con la fluidez de un depredador. La despensa, un espacio que Arthur siempre había asociado con la abundancia y el exceso gastronómico, se convirtió en la antecámara del horror. Los agentes apartaron el pesado estante de vinos que ocultaba la puerta reforzada que Emily había descubierto por casualidad. La puerta estaba cerrada, pero para el equipo de brecha del FBI eso era solo un trámite. Colocaron una carga explosiva lineal en las bisagras. ¡Boom! Un sonido seco, contenido. La puerta cayó hacia adentro. El olor fue lo primero que golpeó a los agentes, incluso a través de sus pasamontañas. No era solo el olor a suciedad, era el olor concentrado de la desesperación humana, una mezcla pútrida de excrementos, sudor rancio, comida podrida y sangre seca. Un agente veterano, que había estado en escenas de crímenes de cárteles, tuvo que contener una arcada. Las linternas de los rifles cortaron la oscuridad del sótano. No era una bodega. Era una celda. Las paredes estaban desnudas, el cemento manchado de humedad y moho. No había ventanas. El único mobiliario era un cubo de plástico en una esquina y un colchón delgado y mugriento tirado directamente sobre el suelo frío. Y allí, encogida en la esquina más lejana, protegiéndose los ojos de la luz repentina, estaba ella. La empleada que Arthur creía que dormía en una habitación de invitados. La mujer cuya existencia había sido borrada. Estaba esquelética, su piel pálida hasta la transparencia, cubierta de moretones en diferentes etapas de curación. Su cabello, una maraña de nudos y suciedad, ocultaba gran parte de su rostro. Pero lo que capturó la atención de los agentes, lo que confirmó la narrativa de pesadilla de la niña, fue el brillo metálico alrededor de su tobillo izquierdo. Una cadena gruesa, de grado industrial, estaba asegurada a su tobillo con un grillete acolchado con trapos sucios para evitar que el metal cortara hasta el hueso. Un gesto no de misericordia, sino de mantenimiento de la propiedad. La cadena serpenteaba por el suelo hasta desaparecer en un anclaje de hormigón en la pared. ¡Policía Federal!, anunció Miller, bajando su arma inmediatamente y levantando las manos abiertas. Somos el FBI, estamos aquí para sacarla, nadie va a hacerle daño. La mujer no reaccionó con alivio, no lloró de alegría. Reaccionó con el terror absoluto de un animal acorralado que espera un castigo. Se pegó más a la pared, sollozando sin sonido, temblando violentamente. Había estado en esa oscuridad tanto tiempo que la luz de la salvación le parecía el fuego del infierno. ¡Médico!, gritó Miller por su radio. ¡Necesito un médico abajo! ¡Ahora! ¡Tenemos una víctima confirmada! ¡Situación de cautiverio prolongado! Arriba, en el despacho, Arthur escuchó el grito por la radio de la gente que lo custodiaba. Se dejó caer en el sofá, enterrando la cabeza entre las manos. La confirmación física era un golpe devastador. No era una pesadilla abstracta. Era una realidad tangible que había estado respirando, sufriendo y sangrando a pocos metros debajo de sus zapatos italianos de cuero. Mientras los paramédicos tácticos corrían por el pasillo con camillas y maletines médicos, la mansión Sterling se transformaba. Ya no era un hogar. Se había convertido en la zona cero. Técnicos forenses con trajes blancos de Tyvek comenzaron a entrar, cargando cámaras y maletines de recolección de pruebas. Comenzaron a fotografiar todo, el vino derramado en la mesa del comedor, las huellas de barro de los agentes y, sobre todo, el descenso al sótano. En el vestíbulo, los empleados de Arthur estaban alineados boca abajo en el suelo, con las manos esposadas a la espalda. Elena, la ama de llaves, había perdido su compostura. Lloraba, pero no por la víctima, sino por sí misma. Yo solo seguía órdenes, balbuceaba contra el mármol frío. Me dijeron que si hablaba me harían lo mismo. El señor Sterling no sabía nada, pero ellos me obligaron. Un agente la levantó bruscamente.
Tendrá mucho tiempo para explicar quiénes son ellos, señora. Arthur salió del despacho, llevando a Emily en brazos para que no tuviera que caminar y ver la escena. Al pasar por el vestíbulo, vio a su personal. Vio al chef, al jardinero, a los camareros. Hombres y mujeres a los que había dado aguinaldos de Navidad, a los que había pagado seguros médicos. Ahora los veía como lo que eran, monstruos banales, personas que habían cambiado su humanidad por un cheque y el silencio. Uno de ellos, el camarero joven, levantó la vista y cruzó la mirada con Arthur. No había arrepentimiento en sus ojos, solo un odio frío y calculador. «Sáquenlos de mi vista», dijo Arthur con una voz que heló la sangre de los agentes cercanos. El agente Miller subió las escaleras desde el sótano. Su rostro estaba pálido, su expresión endurecida por lo que acababa de presenciar. Se acercó a Arthur. «Señor Sterling, la mujer está en mal estado. Desnutrición severa, signos de tortura sistemática, atrofia muscular. La estamos trasladando al centro de trauma de Cedar Sinai, bajo custodia protectora». «¿Quién es?», preguntó Arthur, sintiendo que le faltaba el aire. Miller negó con la cabeza. «No ha dicho una palabra». «No creo que haya hablado con nadie en meses, quizás años. Pero encontramos algo más abajo, en una mesa pequeña, junto al cubo, un cuaderno». Miller hizo una pausa, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. «Es un registro, Arthur, nombres, fechas, y no solo de esta casa. Hay referencias a otras propiedades, entregas». Intercambios. Arthur sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué está diciendo, Miller?» «Estoy diciendo que esto no termine en su sótano», dijo el agente, bajando la voz. Su casa no era solo una prisión, era una estación de paso, una bodega de almacenamiento para algo mucho más grande, y sus empleados no trabajaban solo para usted, respondían ante alguien más. Las luces azules de las patrullas seguían girando fuera, reflejándose en las gotas de lluvia que caían incesantemente. La empleada fue sacada en una camilla, cubierta con mantas térmicas, con una máscara de oxígeno en el rostro. Al pasar junto a Arthur, una mano esquelética y sucia emergió de debajo de la manta. No buscaba ayuda, simplemente colgaba en el vacío, una prueba irrefutable de la negligencia criminal que había reinado en esa casa. Emily escondió la cara en el cuello de su abuelo. «¿Ya se fueron los monstruos?», preguntó. Arthur miró la camilla desaparecer en la ambulancia, luego miró a Miller, quien ya estaba al teléfono coordinando redadas simultáneas basadas en el cuaderno encontrado. Arthur comprendió entonces que la tormenta no había terminado. La intervención federal en la mansión Sterling era solo el primer trueno de un huracán que amenazaba con arrancar los tejados de oro de toda la comunidad de Heather Hills. «Se han llevado algunos, Emily», respondió Arthur, mirando la oscuridad más allá de las luces de la policía. «Pero me temo que hay muchos más monstruos ahí fuera. Y acabamos de despertarlos a todos». La noche se cerró sobre la mansión, ahora una escena del crimen acordonada con cinta amarilla que contrastaba violentamente con la elegancia de la arquitectura. Mientras Arthur era guiado hacia un vehículo del FBI para dar su declaración formal, echó una última mirada a su casa. Las ventanas brillaban, pero ya no con la calidez del hogar. Brillaban como los ojos de una bestia que acababa de ser destripada, revelando la podredumbre que había estado gestándose en sus entrañas todo este tiempo. La pregunta de una niña de 7 años había derribado el muro, y ahora el mundo entero estaba a punto de ver lo que había detrás. La lluvia que azotaba las colinas de Hidden Hills no mostraba signos de amainar, pero la tormenta meteorológica había pasado a un segundo plano frente al huracán forense que ahora consumía la residencia Sterling. Lo que horas antes era un bastión de privacidad y exclusividad se había transformado en un teatro de operaciones iluminado por reflectores halógenos y luces estroboscópicas azules.
La cinta amarilla con la leyenda «Escena del crimen, no cruzar» ondeaba violentamente con el viento, delimitando el perímetro donde la ilusión de la alta sociedad había colapsado para revelar una podredumbre moral absoluta. Arthur Sterling, sentado en la parte trasera de una SUV blindada del FBI, observaba su propia casa como si fuera un edificio extraño, una estructura alienígena que había ocultado secretos en sus cimientos sin que él, su supuesto dueño, lo percibiera. A su lado, la pequeña Emily dormía, vencida por el agotamiento emocional, con la cabeza apoyada en el regazo de su abuelo. Para el mundo exterior, Arthur era el magnate tecnológico, el filántropo, pero en ese momento, bajo la mirada escrutadora de los agentes federales que custodiaban el vehículo, era simplemente un hombre que había vivido sobre un cementerio de almas vivas sin darse cuenta. Dentro de la mansión, la actividad era frenética y clínica. El equipo de respuesta de evidencia del FBI, ERT, había tomado el control. Hombres y mujeres enfundados en trajes blancos de Tyvek se movían por los pasillos de mármol con la precisión de cirujanos. Cada rincón de la casa estaba siendo procesado. Se tomaban fotografías de alta resolución de las copas de vino a medio beber en la mesa del comedor, testigos mudos de la normalidad fingida que reinaba minutos antes de la redada. Se recolectaban huellas dactilares de los marcos de las puertas, fibras de las alfombras persas y muestras de ADN de los utensilios de cocina. Sin embargo, el epicentro de la actividad forense, el punto negro que atraía toda la gravedad del caso, estaba bajo tierra. La despensa, con su puerta secreta ahora destrozada por los explosivos, era el pasaje hacia el infierno. Los técnicos descendían los escalones de hormigón con una reverencia sombría. El aire allí abajo era denso, cargado de partículas de polvo y el hedor inconfundible del confinamiento humano prolongado. Las cámaras de los forenses documentaban el horror con destellos cegadores. Fotografiaron el cubo de plástico que servía de letrina, rebosante y nauseabundo. Fotografiaron los envoltorios de comuda barata tirados en el rincón, pero se detuvieron con especial meticulosidad en el mecanismo de sujeción, un perno de acero industrial taladrado directamente en los cimientos de hormigón de la casa, conectado a una cadena de grado logístico. No era una instalación improvisada. Alguien había traído herramientas pesadas, taladros de percusión y cemento de fraguado rápido para instalar ese grillete. Alguien había planeado convertir ese espacio en una celda permanente. El agente especial Miller, de pie en el centro de la sala de estar que ahora servía como puesto de mando temporal, revisaba los primeros informes. La situación era mucho más compleja de lo que sugería una simple intrusión o un secuestro aislado. Los 5 empleados detenidos, Elena, el ama de llaves, Marcus, el jardinero, y los 3 miembros del personal de servicio habían sido separados y aislados en vehículos diferentes para evitar que coordinaran sus historias. Pero sus identidades eran el primer rompecabezas. Al correr sus huellas dactilares a través de la base de datos del Sistema Integrado de Identificación Automatizada de Huellas Dactilares, IAFIS, las alarmas comenzaron a saltar en las tabletas de los agentes. Elena no era Elena. Su nombre real, según los registros de inmigración y antecedentes penales de 2 estados diferentes, era Irina Volkov, una mujer vinculada periféricamente a una red de lavado de dinero en Europa del Este hacía una década. Marcus, el jardinero que Arthur creía que era un local tranquilo, tenía una orden de arresto pendiente en Florida por asalto agravado bajo un alias completamente diferente. No eran simples trabajadores domésticos que habían decidido volverse criminales, eran criminales de carrera que habían adoptado el disfraz de la servidumbre doméstica. La infiltración había sido total. Arthur Sterling no había contratado personal, había invitado a una célula operativa a vivir bajo su techo. La pregunta que flotaba en el aire, pesada y tóxica, era ¿cómo? ¿Cómo habían pasado los filtros de seguridad de una de las agencias de contratación más prestigiosas de Los Ángeles? Mientras tanto, en el centro médico Cedars-Sinai, la víctima, designada provisionalmente como Jane Doe, estaba siendo evaluada por un equipo de trauma.
El informe médico preliminar era un catálogo de atrocidades. La mujer, que aparentaba unos 30 años pero cuyo cuerpo mostraba el desgaste de una anciana, presentaba un cuadro de desnutrición crónica severa. Sus huesos pélvicos y costillas eran visibles a través de la piel traslúcida. Tenía cicatrices de quemaduras de cigarrillo en los brazos y la espalda, algunas antiguas y queloides, otras recientes e infectadas. Sus muñecas y tobillos mostraban la calcificación ósea provocada por el uso prolongado de grilletes. Pero lo más perturbador para los médicos no eran las heridas físicas, sino su estado psicológico. La mujer no hablaba. Sus ojos, inyectados en sangre y hundidos en las cuencas, se movían frenéticamente por la habitación estéril del hospital, escaneando las salidas, buscando amenazas. Cuando una enfermera intentó colocarle una vía intravenosa, la mujer se encogió en posición fetal y emitió un sonido gutural, un gemido que no parecía humano, sino el de un animal herido esperando el golpe final. La psique de la víctima había sido desmantelada sistemáticamente. No solo la habían encerrado, la habían condicionado para creer que el dolor era la única constante y que la libertad era una trampa. De vuelta en la mansión, el agente Miller sostenía el cuaderno negro encontrado en el sótano con manos enguantadas en látex. Ese pequeño objeto, de apariencia inocua, con sus tapas de cartón desgastadas y manchas de humedad, pesaba más que toda la evidencia física recolectada hasta el momento. Las páginas estaban llenas de anotaciones manuscritas, una mezcla de caligrafía cirílica y códigos numéricos. Miller, con la ayuda de un analista de criptografía conectado vía remota desde la oficina de campo, comenzó a descifrar los patrones. No era un diario, era un libro de contabilidad. Las entradas seguían un formato estricto: fecha, ubicación, mercancía, estado. La implicación golpeó a Miller con la fuerza de un mazo. La mansión de Arthur Sterling no era el destino final. La mujer en el sótano no era una prisionera aislada. La casa era un nodo, un punto de almacenamiento temporal en una red logística de tráfico humano que utilizaba las residencias de alto perfil, lugares que la policía rara vez investigaba, como escondites a plena vista. Los empleados domésticos eran los guardianes de estas prisiones de lujo. Mientras los dueños viajaban por negocios o pasaban temporadas en otras propiedades, sus mansiones se convertían en celdas de espera para víctimas que eran movidas como carga a través del Estado. La investigación dio un giro aún más oscuro cuando los técnicos lograron desbloquear el teléfono móvil desechable encontrado en el bolsillo del chaleco de Marcus, el supuesto jardinero. El dispositivo contenía una serie de mensajes de texto encriptados a través de una aplicación segura. El último mensaje, recibido apenas 3 minutos antes de que el equipo SWAT derribara la puerta principal, era escalofriante en su brevedad. El viejo sospecha: limpien la casa, cierren el contrato. Cierren el contrato. En la jerga de ese submundo, eso significaba ejecución. Si Arthur no hubiera llamado al FBI en ese preciso instante, si hubiera dudado un minuto más, la mañana siguiente habría amanecido con una mansión vacía, o peor, con un incendio accidental provocado para borrar cualquier rastro de ADN, llevándose consigo a Arthur, a Emily y a la mujer encadenada. El agente Miller salió de la casa y se acercó al vehículo donde Arthur esperaba. La lluvia golpeaba su impermeable mientras golpeaba suavemente la ventana blindada. Arthur bajó el cristal. Su rostro estaba gris, envejecido 10 años en una sola noche. «Señor Sterling», dijo Miller con voz grave, «tenemos que moverlos. Esta ubicación ya no es segura». Arthur frunció el ceño, confundido. «¿Segura? Han arrestado a todos. La casa está llena de agentes federales». «No lo entiende», interrumpió Miller, mirando hacia la oscuridad del bosque que rodeaba la propiedad. «Lo que hemos encontrado en ese cuaderno, esto no se trata solo de su personal doméstico. Ellos recibían órdenes, y las personas que daban esas órdenes sabían que estábamos viniendo antes de que cruzáramos la puerta.
Tienen vigilancia, tienen recursos. Su casa era una estación de paso para una organización transnacional. Arthur miró a su nieta dormida y luego a la gente. El terror, que había comenzado a disiparse con la llegada de la policía, regresó con renovada intensidad, frío y agudo. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que encontramos una lista de direcciones en ese cuaderno, Arthur. Direcciones en Beverly Hills, en Bel Air, en Malibú. Nombres que usted reconocería. Personas con las que juega al golf. Personas que asisten a sus galas benéficas. La revelación dejó a Arthur sin aliento. La traición no venía solo de abajo, de los sirvientes, venía de los lados, de sus pares, o al menos de la estructura que los rodeaba. La red se extendía por la médula espinal de la alta sociedad de Los Ángeles. Necesitamos llevarlos a una casa de seguridad federal, continuó Miller, ahora mismo. Usted es el único testigo que puede identificar el comportamiento de estos empleados durante el último año, y su nieta, ella es la testigo principal del hallazgo. Son objetivos de alto riesgo. Mientras el convoy se preparaba para salir, escoltando a Arthur y Emily lejos de las ruinas de su vida anterior, los forenses en el sótano hicieron un último descubrimiento. Detrás de una losa de yeso suelta, cerca de donde la mujer había estado encadenada, encontraron una pequeña caja de metal oxidada. Dentro no había joyas ni dinero. Había fotografías, polaroids granuladas de otras mujeres, algunas muy jóvenes, todas con la mirada vacía y aterrorizada. Sostenían periódicos con fechas de diferentes años. En el reverso de una de las fotos, escrita con un rotulador rojo, había una inscripción que heló la sangre del técnico que la sostenía. Propiedad del consorcio. No era solo tráfico, era esclavitud corporativa, organizada con la eficiencia de una multinacional. Y Arthur Sterling, el hombre que había construido imperios de datos, había sido el anfitrión ignorante de una de sus sucursales más oscuras. La noticia comenzó a filtrarse. A medida que el amanecer gris comenzaba a despuntar sobre las colinas, los camiones de las cadenas de televisión empezaron a agolparse en la entrada principal de la urbanización privada. Los helicópteros de los noticieros zumbaban en el cielo, compitiendo por la mejor toma de la mansión asediada. El titular ya estaba corriendo por los cintillos de las noticias de la mañana. Horror en Hidden Hills, el secreto en el sótano del magnate. Pero el verdadero horror no estaba en lo que las cámaras podían ver. Estaba en la sala de interrogatorios del edificio federal en el centro de Los Ángeles, donde Elena, la ex ama de llaves, había dejado de llorar y ahora miraba al agente Miller con una sonrisa fría y desprovista de emoción. «Creen que nos atraparon», dijo ella, con un acento ruso que ya no se molestaba en ocultar. «Creen que salvaron a la chica y que todo terminó. Pero el abuelo, el señor Sterling, él debería revisar sus cuentas, debería revisar de dónde vino el dinero para su última fundación». Miller se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. «¿De qué estás hablando?» «La chica del sótano no era un accidente», susurró Elena. «Era una garantía». Un pago. El señor Sterling no sabía que estaba en el negocio, pero su fortuna lleva años alimentándose de esto. Y ahora que ha roto el contrato, los socios van a querer cobrar la deuda. La implicación era devastadora. Sugería que la ceguera de Arthur no había sido casualidad, sino parte de un diseño. Que su imperio financiero estaba, de alguna manera inextricable, entrelazado con la maquinaria que había puesto a una mujer encadenada en su sótano. Mientras el convoy del FBI se alejaba de la mansión, llevando a un abuelo y a su nieta hacia un destino incierto, el teléfono de Arthur, que había sido confiscado y colocado en una bolsa de evidencia en el asiento delantero, se iluminó. Un mensaje de texto entró, visible a través del plástico transparente. No era un número, sino un identificador alfanumérico desconocido. El mensaje era simple, directo, y demostraba que la pesadilla estaba lejos de terminar. Emily es una niña encantadora. El agente que conducía vio el mensaje y palideció.
Aceleró, activando las sirenas, rompiendo el límite de velocidad. La guerra había sido declarada, y el enemigo no estaba solo en las sombras. Estaba observando, estaba cerca, y tenía acceso a lo más sagrado que le quedaba a Arthur Sterling. La nieta del millonario ya no era solo la niña que hizo una pregunta inocente, se había convertido en el peón central de un juego mortal donde las reglas se escribían con sangre y silencio. La investigación apenas comenzaba a rascar la superficie. Lo que yacía debajo no era solo un crimen, era una industria. Y la llave para desmantelarla o para ser destruido por ella estaba ahora en la memoria fragmentada de una mujer traumatizada en un hospital y en la inocencia de una niña de 7 años que había visto demasiado. La tormenta que azotaba las colinas de Hidden Hills aquella madrugada no era solo meteorológica. Mientras la lluvia repiqueteaba incesantemente sobre los tejados de pizarra y las calzadas de adoquines importados, la mansión Sterling había dejado de ser una residencia privada para convertirse en una zona de guerra procesal. Lo que horas antes era un bastión de privacidad, silencio y opulencia, ahora vibraba bajo el zumbido eléctrico de los generadores portátiles y el destello estroboscópico de las luces azules y rojas que teñían la fachada de estuco con una paleta de colores violentos. La cinta amarilla con la leyenda «Escena del crimen, no cruzar» ondeaba furiosamente con el viento, delimitando el perímetro donde la ilusión de la alta sociedad había colapsado para revelar una podredumbre moral absoluta. Arthur Sterling, el hombre cuyo nombre aparecía en las placas de bronce de hospitales y bibliotecas, se encontraba sentado en la parte trasera de una SUV blindada del FBI. Observaba su propia casa a través del cristal tintado y reforzado, viéndola por primera vez no como su hogar, sino como un organismo extraño, una estructura parasitaria que había ocultado secretos en sus cimientos sin que él, su supuesto dueño, lo percibiera. A su lado, la pequeña Emily dormía, vencida por el agotamiento emocional, con la cabeza apoyada en el regazo de su abuelo, ajena a que su inocente pregunta había detonado una operación federal de gran escala. Para el mundo exterior, Arthur era el magnate tecnológico, el filántropo intachable, pero en ese momento, bajo la mirada escrutadora de los agentes federales que custodiaban el vehículo, era simplemente un hombre que había vivido sobre un cementerio de almas vivas sin darse cuenta. Dentro de la mansión, la actividad era frenética, clínica y coreografiada. El equipo de respuesta de evidencia del FBI, ERT, había tomado el control absoluto de la propiedad. Hombres y mujeres enfundados en trajes blancos de Tyvek se movían por los pasillos de mármol con la precisión de cirujanos en un quirófano contaminado. Cada rincón de la casa estaba siendo procesado sistemáticamente. Se tomaban fotografías de alta resolución de las copas de vino a medio beber en la mesa del comedor, testigos mudos de la normalidad fingida que reinaba minutos antes de la redada. Se recolectaban huellas dactilares de los marcos de las puertas con polvo magnético, se aspiraban fibras de las alfombras persas en busca de microrrastros, y se tomaban muestras de ADN de los utensilios de cocina. Sin embargo, el epicentro de la actividad forense, el punto negro que atraía toda la gravedad del caso, se encontraba bajo tierra. La despensa, con su puerta secreta ahora destrozada por las cargas explosivas del equipo táctico, era el pasaje hacia el infierno. Los técnicos descendían los escalones de hormigón con una reverencia sombría, conscientes de que estaban entrando en un espacio donde la humanidad había sido suspendida. El aire allí abajo era denso, cargado de partículas de polvo, moho y el hedor inconfundible y punzante del confinamiento humano prolongado, una mezcla de miedo, suciedad y desesperanza. Las cámaras de los forenses documentaban el horror con destellos cegadores que iluminaban las esquinas más oscuras. Fotografiaron el cubo de plástico que servía de letrina, rebosante y nauseabundo, una indignidad calculada. Fotografiaron los envoltorios de comida barata tirados en el rincón, la única nutrición proporcionada. Pero se detuvieron con especial meticulosidad en el mecanismo de sujeción.
Un perno de acero industrial taladrado directamente en los cimientos de hormigón de la casa, conectado a una cadena de grado logístico. No era una instalación improvisada ni amateur. Alguien había traído herramientas pesadas, taladros de percusión y cemento de fraguado rápido para instalar ese grillete. Alguien había planeado convertir ese espacio en una celda permanente, diseñada para resistir cualquier intento de fuga. El agente especial Miller, de pie en el centro de la sala de estar que ahora servía como puesto de mando temporal, revisaba los primeros informes de inteligencia que llegaban a su tableta segura. La situación era mucho más compleja y aterradora de lo que sugería una simple intrusión o un secuestro aislado. Los 5 empleados detenidos, Elena, el ama de llaves, Marcus, el jardinero, y los 3 miembros del personal de servicio, habían sido separados y aislados en vehículos de transporte diferentes para evitar que coordinaran sus historias. Pero sus identidades eran el primer rompecabezas que comenzaba a encajar de manera perturbadora. Al procesar sus huellas dactilares a través de la base de datos del Sistema Integrado de Identificación Automatizada de Huellas Dactilares, IAFIS, las alarmas comenzaron a saltar en los dispositivos de los agentes. Elena no era Elena. Su nombre real, según los registros de inmigración y antecedentes penales de 2 estados diferentes y una alerta roja de Interpol, era Irina Volkov, una mujer vinculada periféricamente a una red de lavado de dinero en Europa del Este hacía una década. Marcus, el jardinero que Arthur creía que era un local tranquilo y dedicado a las rosas, tenía una orden de arresto pendiente en Florida por asalto al lavado y secuestro bajo un alias completamente diferente. No se trataba de simples trabajadores domésticos que habían decidido volverse criminales por oportunidad. Eran criminales de carrera, operativos experimentados que habían adoptado el disfraz de la servidumbre doméstica como cobertura perfecta. La infiltración en la casa Sterling había sido total. Arthur no había contratado personal, había invitado a una célula operativa durmiente a vivir bajo su techo, a preparar su comida y a cuidar sus jardines. La pregunta que flotaba en el aire, pesada y tóxica, era ¿cómo? ¿Cómo habían pasado los rigurosos filtros de seguridad de una de las agencias de contratación más prestigiosas de Los Ángeles? La respuesta apuntaba a una corrupción sistémica mucho más profunda. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el centro médico Cedars-Sinai, la víctima, designada provisionalmente en los registros como Jane Doe, estaba siendo evaluada por un equipo de trauma especializado. El informe médico preliminar se leía como un catálogo de atrocidades medievales en tiempos modernos. La mujer, que aparentaba unos 30 años, pero cuyo cuerpo mostraba el desgaste biológico de una anciana, presentaba un cuadro de desnutrición crónica severa. Sus huesos pélvicos y costillas eran visibles a través de una piel traslúcida y cerosa. Tenía cicatrices de quemaduras circulares en los brazos y la espalda, algunas antiguas y queloides, otras recientes e infectadas. Sus muñecas y tobillos mostraban una calcificación ósea anormal y dolorosa, provocada por el roce constante y prolongado de los grilletes de metal. Pero lo más perturbador para los médicos experimentados no eran las heridas físicas, que podían sanar, sino su estado psicológico. La mujer no hablaba. Sus ojos, inyectados en sangre y hundidos profundamente en las cuencas, se movían frenéticamente por la habitación estéril del hospital, escaneando las salidas, buscando amenazas invisibles. Cuando una enfermera intentó colocarle una vía intravenosa para hidratarla, la mujer se encogió en posición fetal con una velocidad refleja y emitió un sonido gutural, un gemido que no parecía humano, sino el de un animal herido esperando el golpe final. La psique de la víctima había sido desmantelada sistemáticamente. No solo la habían encerrado, la habían condicionado a través del trauma repetido para creer que el dolor era la única constante y que la libertad era una trampa mortal. De vuelta en la mansión, el agente Miller sostenía el cuaderno negro encontrado en el sótano con manos enguantadas en látex azul.
Ese pequeño objeto, de apariencia inocua, con sus tapas de cartón desgastadas y manchas de humedad, pesaba más en términos de evidencia criminal que todo lo recolectado hasta el momento. Las páginas estaban llenas de anotaciones manuscritas, una mezcla críptica de caligrafía cirílica y códigos numéricos. Miller, asistido por un analista de criptografía conectado vía remota desde la oficina de campo del FBI en Los Ángeles, comenzó a descifrar los patrones. No era un diario personal, era un libro de contabilidad de inventario. Las entradas seguían un formato estricto y deshumanizante. Fecha, ubicación, mercancía, estado. La implicación golpeó a Miller con la fuerza de un mazo físico. La mansión de Arthur Sterling no era el destino final, ni un lugar de crimen pasional. La mujer en el sótano no era una prisionera aislada por el capricho de un sádico. La casa era un nodo. Un punto de almacenamiento temporal en una red logística de tráfico humano masiva que utilizaba las residencias de alto perfil, lugares que la policía rara vez investigaba debido a la riqueza y estatus de sus dueños, como escondites a plena vista. Los empleados domésticos eran los carceleros y guardianes de estas prisiones de lujo. Mientras los dueños viajaban por negocios o pasaban temporadas en otras propiedades, sus mansiones se convertían en celdas de espera para víctimas que eran movidas como carga a través del Estado y posiblemente del país. La investigación dio un giro aún más oscuro y urgente cuando los técnicos forenses digitales lograron desbloquear el teléfono móvil desechable encontrado en el bolsillo del chaleco de Marcus, el supuesto jardinero. El dispositivo contenía una serie de mensajes de texto encriptados a través de una aplicación segura de grado militar. El último mensaje, recibido apenas 3 minutos antes de que el equipo SWAT derribara la puerta principal, era escalofriante en su brevedad y pragmatismo. El viejo sospecha: limpien la casa, cierren el contrato. Cierren el contrato. En la jerga fría de ese submundo, eso significaba ejecución y eliminación. Si Arthur no hubiera llamado al FBI en ese preciso instante, si hubiera dudado un minuto más aquella noche, la mañana siguiente habría amanecido con una mansión vacía, o peor, con un incendio accidental, provocado por una fuga de gas para borrar cualquier rastro biológico, llevándose consigo a Arthur, a la pequeña Emily y a la mujer encadenada abajo. Habían estado a segundos de una masacre. El agente Miller salió de la casa, protegiéndose de la lluvia con la capucha de su rompevientos, y se acercó al vehículo donde Arthur esperaba. Arthur bajó el cristal blindado. Su rostro estaba gris, sus ojos vidriosos. Había envejecido una década en una sola noche. «Señor Sterling», dijo Miller con voz grave, sin endulzar la realidad, «tenemos que moverlos. Esta ubicación ya no es segura. De hecho, nunca lo fue». Arthur frunció el ceño, confundido y aturdido. «¿Segura? Han arrestado a todos. La casa está llena de agentes federales. ¿De qué habla?» «No lo entiende», interrumpió Miller, mirando hacia la oscuridad del bosque que rodeaba la propiedad con desconfianza. «Lo que hemos encontrado en ese cuaderno, esto no se trata solo de su personal doméstico deshonesto. Ellos recibían órdenes, y las personas que daban esas órdenes sabían que estábamos viniendo antes de que cruzáramos la puerta. Tienen vigilancia, tienen recursos. Su casa era una estación de paso para una organización transnacional». Arthur miró a su nieta dormida y luego a la gente. El terror, que había comenzado a disiparse con la llegada de la policía, regresó con una intensidad renovada, frío y agudo como una cuchilla. «¿Qué está diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que encontramos una lista de direcciones en ese cuaderno, Arthur. Direcciones en Beverly Hills, en Bel Air, en Malibú. Nombres que usted reconocería inmediatamente, personas con las que juega al golf los domingos, personas que asisten a sus galas benéficas y se sientan en su mesa». La revelación dejó a Arthur sin aliento, como si le hubieran golpeado en el estómago. La traición no venía solo de abajo, de los sirvientes, venía de los lados, de sus pares,
o al menos de la estructura social que los rodeaba. La red criminal se extendía por la médula espinal de la alta sociedad de Los Ángeles, utilizando el privilegio como escudo. Necesitamos llevarlos a una casa de seguridad federal, continuó Miller, haciendo señas a su equipo para preparar el convoy, ahora mismo. Usted es el único testigo que puede identificar el comportamiento de estos empleados durante el último año. Y su nieta, ella es la testigo principal del hallazgo inicial. Son objetivos de alto riesgo. Mientras el convoy se preparaba para salir, escoltando a Arthur y Emily lejos de las ruinas de su vida anterior, los forenses en el sótano hicieron un último y devastador descubrimiento. Detrás de una losa de yeso suelta, cerca de donde la mujer había estado encadenada, encontraron una pequeña caja de metal oxidada. Dentro no había joyas ni dinero. Había fotografías, polaroids granuladas de otras mujeres, algunas muy jóvenes, casi niñas, todas con la mirada vacía y aterrorizada, sosteniendo periódicos con fechas de diferentes años y ciudades. En el reverso de una de las fotos, escrita con un rotulador rojo permanente, había una inscripción que heló la sangre del técnico que la sostenía bajo la luz de su linterna. Propiedad del consorcio. No era solo tráfico humano, era esclavitud corporativa, organizada con la eficiencia de una multinacional. Arthur Sterling, el hombre que había construido imperios de datos y seguridad, había sido el anfitrión ignorante de una de sus sucursales más oscuras. La noticia comenzó a filtrarse con la salida del sol. A medida que el amanecer gris y plomizo comenzaba a despuntar sobre las colinas, los camiones de las cadenas de televisión empezaron a agolparse en la entrada principal de la urbanización privada, bloqueando el tráfico. Los helicópteros de los noticieros zumbaban en el cielo como buitres mecánicos, compitiendo por la mejor toma aérea de la mansión asediada. El titular ya estaba corriendo por los cintillos de las noticias de la mañana en todo el país. Horror en Hidden Hills, el secreto en el sótano del mágnate. Pero el verdadero horror no estaba en lo que las cámaras podían ver desde el aire. Estaba en la sala de interrogatorios del edificio federal en el centro de Los Ángeles, donde Elena, la ex ama de llaves, había dejado de llorar y fingir miedo. Ahora, sentada frente a la mesa de metal, miraba al agente Miller a través del espejo unidireccional, con una sonrisa fría y desprovista de cualquier emoción humana. «Creen que nos atraparon», dijo ella, con un acento ruso grueso que ya no se molestaba en ocultar tras su fachada de servidumbre. «Creen que salvaron a la chica y que todo terminó. Son ingenuos». Pero el abuelo, el señor Sterling, él debería revisar sus cuentas, debería revisar de dónde vino el dinero para su última fundación benéfica. Miller se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, sintiendo un escalofrío. ¿De qué estás hablando? La chica del sótano no era un accidente, susurró Elena, inclinándose hacia adelante. Era una garantía, un pago colateral. El señor Sterling no sabía que estaba en el negocio, pero su fortuna lleva años alimentándose de esto, a través de inversiones ciegas. Y ahora que ha roto el contrato llamando a la policía, los socios van a querer cobrar la deuda completa. La implicación era devastadora. Sugería que la ceguera de Arthur no había sido casualidad, sino parte de un diseño maestro. Que su imperio financiero estaba, de alguna manera inextricable, entrelazado con la maquinaria que había puesto a una mujer encadenada en su sótano. Mientras el convoy del FBI se alejaba de la mansión a toda velocidad, llevando a un abuelo destrozado y a su nieta hacia un destino incierto, el teléfono personal de Arthur, que había sido confiscado y colocado en una bolsa de evidencia en el asiento delantero junto al conductor, se iluminó repentinamente. Un mensaje de texto entró, visible a través del plástico transparente de la bolsa. No provenía de un número, sino de un identificador alfanumérico desconocido y encriptado. El mensaje era simple, directo y demostraba que la pesadilla estaba lejos de terminar. Emily es una niña encantadora. Sería una lástima que tuviera que dormir en el suelo también.
El agente federal que conducía leyó el mensaje de reojo y palideció visiblemente. Apretó el volante con los nudillos blancos y pisó el acelerador a fondo, activando las sirenas y rompiendo el límite de velocidad en la autopista mojada. La guerra había sido declarada, y el enemigo no estaba solo en las sombras, estaba observando, estaba cerca, y tenía acceso a lo más sagrado que le quedaba a Arthur Sterling. La nieta del millonario ya no era solo la niña que hizo una pregunta inocente. Se había convertido en el peón central de un juego mortal donde las reglas se escribían con sangre y silencio. La investigación en la mansión Sterling había terminado, pero la caza apenas comenzada. Lo que yacía debajo de las colinas de Hollywood no era solo un crimen, era una industria. Y la llave para desmantelarla, o para ser destruido por ella, estaba ahora en la memoria fragmentada de una mujer traumatizada en un hospital, y en la inocencia perdida de una niña de 7 años que había visto demasiado. En el espejo retrovisor, la mansión desapareció bajo la lluvia, pero la oscuridad que habitaba en su sótano se había liberado para perseguirlos.